Muy buenas tardes otra vez. Todo lo prometido es deuda y aquí estamos con la segunda parte del estudio, no al diezmo, sí a la ofrenda. Para los que entran por primera vez, el texto bíblico como base que lo hemos tomado está en Primera de Corintios, capítulo 16, versículos del 1 al 2. Lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Le recordamos que estamos llevando esta enseñanza por el método de preguntas y respuestas para que usted pueda comprender de mejor manera. Pero es necesario que usted mismo vaya a la fuente directa, que es la Sagrada Biblia. Por lo tanto, le pedimos que anote cada capítulo, cada versículo que se habla aquí para su investigación personal. Como ya se les anticipó, son un total de 29 preguntas. Las últimas 6 preguntas se hacen referencia al diezmo en el Nuevo Testamento. O sea, desde la pregunta 24 hasta la 29. Las preguntas del 1 al 23 que ya empezamos se refieren a los diezmos en el Antiguo Testamento. Hemos terminado la pregunta 5 para empezar la pregunta número 6, la cual continuamos. Pregunta número 6. ¿Diezmaban todos los patriarcas desde Adán hasta Moisés? No hallamos ninguna evidencia bíblica de que lo hicieran. Al escudriñar los libros de la historia del Antiguo Testamento, particularmente en Génesis, comprendemos que no existía durante la edad patriarcal ningún sacerdocio especial parecido al sacerdocio levítico de la era mosaica. Deducimos pues que no hacía falta que se diezmaran continuamente diezmos durante la edad patriarcal, ya que no había sacerdocio permanente que dependiera de ellos. Recuerdan, el sacerdocio de Melquisedec era el único en su categoría, existiendo en la tierra solo durante la vida de aquel varón, pues como sabemos, él era sin padre, sin madre, sin genealogía, como lo dice en Hebreos, del capítulo 7, del 1 al 3. Por lo consiguiente, ya no estando él en la tierra, su sacerdocio era lógico, no seguía teniendo representación entre los seres humanos. No podemos perder de vista que Abraham dio diezmos a Melquisedec una sola ocasión, hasta donde nos informa el relato sagrado. En lo referente a la posibilidad de que durante aquella edad patriarcal se dieran diezmos que fueran consumidos por menesterosos, viudas, huérfanos o el pueblo, tampoco hay evidencia alguna al respecto en esa época. Por lo tanto, no tenemos referencia bíblica al respecto. Pasamos a la pregunta número 7. Apartando Dios a Israel para sus propósitos particulares,
dio a aquel pueblo muchas leyes a través de su mediador Moisés, entre ellas algunas relacionadas con el diezmo. ¿Qué dice el mandamiento básico referente a diezmar? La respuesta: indefectiblemente diezmarás cada año. En Deuteronomio 14:22, indefectiblemente quiere decir que no puede faltar o dejar de ser. Tiene que ser. Pero a ver, hagamos una aclaración. Está hablando al pueblo de Israel, y vamos a ver más adelante a qué se refería de diezmar. Como yo les dije anteriormente, no hay mandato divino el de diezmar dinero a la iglesia cristiana. Recuerden que la iglesia cristiana por primera vez fue nombrada en Antioquía por los años en los años 44 y 58 después de Cristo. ¿Se acuerdan ese pasaje donde dice, Agripas le dijo a Pablo, por poco me persuades? Cuando él empezó a explicar, cuando él empezó a exhortar en Hechos 26, 28. Por eso es que yo les dije, no hay desde el Génesis hasta Apocalipsis un mandato divino. Que quede eso bien claro. Pregunta número 8. ¿Con qué frecuencia deberían diezmar los israelitas? Cada año, en Deuteronomio 14:22, así lo expresa en la palabra, una sola vez al año. No cada mes, ni cada semana, sino solo una vez al año. La práctica común actual en las iglesias donde pastores, autonombrados profetas, profetisas, apóstoles, apóstolas, evangelistas, enseñan y exigen el diezmo, no armonizando obviamente con la ley dada por Dios en el Sinaí. Pues en estas iglesias se suele ordenar que los feligreses diezmen cada semana. Pasamos a la pregunta número 9. ¿De qué cosas debían diezmar los israelitas? No de todo producto, lo vamos a ver. No todos los productos que se daban en la tierra, en cualquier tierra, sino solo dentro de Israel, de todo el producto del grano que rindiere en tu campo cada año. ¿Cuál era el campo? La tierra prometida. Deuteronomio 14:22. Algunos ejemplos de granos: trigo, cebada, por decir algo, avena, arroz. De tu vino, de tu aceite, en Deuteronomio 14:23. De la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, en Levíticos 27:30. De vacas, ovejas, de todo lo que pasaba debajo de la vara, es decir, que fueran contados al salir de los pastos, en Levítico 27:32. En el tiempo en que vivimos, decenas de miles de líderes religiosos inculcan el diezmo. ¿Acaso piden a los feligreses la 10ª parte de los productos del campo? Frijoles, maíz, cocos, uvas, trigo, cebada. O de animales, vacas, caballos. O de las aves, pollos, pavos, palomas, codornices. Solo piden dinero. Pregunta número 10. ¿Diezmaban los israelitas de su dinero?
Ningún pasaje del Antiguo Testamento enseña explícitamente el diezmo del dinero. Según Lucas 18:12, el fariseo que oraba, jactándose, dijo: doy diezmos de todo lo que gano. Tal vez esto implique sus palabras que diezmara de su dinero. Posiblemente. Pero también existe la posibilidad de que comprara, utilizando la 10ª parte de sus ganancias monetarias, frutos, granos, animales, etc., para el alfolí del templo. Otro tanto pudiera ser cualquier negociante israelita que no fuera agricultor, avicultor o ganadero. Lo cierto es que las leyes del Antiguo Testamento sobre diezmar claramente especificaban que el diezmo se constituía de lo que serviría para la alimentación de los sacerdotes levíticos, como además para la alimentación de todo el resto del pueblo que participara del diezmo, conforme a la información divulgada más adelante. En la pregunta número 12, que la veremos. Pasamos a la pregunta número 11. El israelita que quisiera rescatar algo del diezmo, o sea, retener, una porción del diezmo de los productos del campo, del ganado, ¿qué medidas debería tomar? Eso quiere decir que si él quiere sacar algo, ¿qué tenía que hacer? La respuesta se encuentra en Levítico 27:31. Ellos deberían calcular el valor de lo que se propusieran rescatar o sacar o pedir prestado, podría ser. Luego añadir por encima de su precio justo la 5ª parte de dicho precio. Imagínese en la iglesia, si usted le dijera: pastor, ¿puede prestarme de mi diezmo $100? Usted tenía que devolverle al pastor con el 20% más. Esto más o menos quiere decir: si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadiría la 5ª parte de su precio por ello, la 5ª parte, o sea, el 20%. En este caso se deduce que el diezmador entregara a los sacerdotes levíticos el efectivo, en efectivo, el 20% del precio total rescatado. Aún así, el diezmo original que le correspondía no era de dinero, era de frutas, granos y ganado. Ahora bien, tratándose de un supuesto diezmo de dinero, lógicamente nadie en sus cabales, como ya les puse el ejemplo, se le ocurriría que fuese un buen negocio rescatar algo de su diezmo de dinero, pues hacerlo significaría añadirle, como ya le dije anteriormente, el 20% al valor del dinero rescatado. Y lógico, ¿usted no haría eso? Pasemos a la pregunta número 12. ¿Qué debían hacer los israelitas con los diezmos? La respuesta quizás les sorprenda. Y comerás delante de tu Dios, en lugar que Él escogiere, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite. En Deuteronomio 14:23. Durante los primeros 2 años de cada ciclo de 3, todos los israelitas comían sus diezmos. El tercer año, de ahí en adelante, cada 3 años, entregaban todo el diezmo de aquel año a los levitas, la tribu sacerdotal de Israel, y también a extranjeros, huérfanos y viudas. Al fin de cada 3 años
sacarás el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados. Así dice en su palabra en Deuteronomio 14, del 28 al 29. Pasamos a la pregunta número 13. ¿Quiere decir que no todos los diezmos fueron dados a los levitas? Efectivamente. Y este es un detalle que un estudioso de la Biblia imparcial, sin inclinaciones perversas o tratando de manipular, no pasaría por alto. Lo que van a escuchar ahora en Deuteronomio 14, del 22 al 29 y 26 al 12, enseña con diáfana claridad que los levitas recibían todos los diezmos solo del año tercero, el año del diezmo. Como dice su palabra, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. En Deuteronomio 26, 12. Tomemos nota de que el texto bíblico no dice semana del diezmo, mes del diezmo, sino el año del diezmo. Según Deuteronomio 12, 17 al 18, para los demás años los levitas comían los diezmos juntamente con los que los daban, participando de ellos también los hijos y los siervos de los israelitas. Imagínense ahora en la iglesia actual que diga el pastor: trae tus diezmos y vamos a comer, y aquí vamos a armar un buffet. Hoy en día hay decenas de miles de líderes religiosos que exigen diezmos. Muchos a voz en cuello, con exhortaciones emotivas, amonestaciones ingeniosas y aún amenazas fulminantes. ¿Acaso lo piden cada 3 años? ¿Estarían conformes con recibirlos cada 3 años? ¿Cada tercer año? De modo alguno, el diezmo suele ser uno de sus temas favoritos. Y su costumbre muy arraigada es pedirlos en casi todo culto. Volviendo sobre el tema una y otra vez con tenaz persistencia. ¿Comparte tal líder religioso los diezmos con los demás miembros de su congregación? ¿También con el extranjero, el huérfano, la viuda? ¿O los utiliza exclusivamente para su propio beneficio? Esas preguntas tú te las puedes contestar. Es sabido que no pocos pastores se enriquecen mediante los muchos diezmos de dinero que reciben. Viven como príncipes, como el Papa de Roma, todos a expensas del pueblo creyente. Desgraciadamente, este pueblo desconoce la verdad sobre la doctrina de los diezmos, pero ya es hora para un gran despertar de parte de este pueblo explotado, abrir los ojos a las realidades
y fijarse en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina por ser personas que no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino, como decía Pablo, sino a sus propios vientres. Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Como dice en Romanos 16, del 17 al 18. Tristemente, un gran número de creyentes de hoy día adulan a su pastor, mi pastorcito, sometiéndose ciegamente a su voluntad, tolerando de buena gana a los necios. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas, a manera de algunos miembros de la iglesia de Corintios, como lo dice en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 18 al 20. Pasemos a la pregunta 14. Dice Números 18:21 que Dios dio a los hijos de Leví todos los diezmos. Contradice este texto a los dos pasajes de Deuteronomio ya citados. Negativo. Es preciso interpretar Números 18:21 a la luz de Deuteronomio 14, versículo 23, y Deuteronomio capítulo 26, versículo 12. Los levitas recibían como heredad todos los diezmos de cada tercer año. Pasemos a la número 15, a la pregunta número 15. ¿Por qué debían comer el israelita sus diezmos en los primeros 2 años? La respuesta es sencilla y está en Deuteronomio 14:23. Para que aprendas a temer a Jehová, tu Dios, todos los días. Pregunta 16. ¿Dónde debían comer el israelita sus diezmos? Delante de Jehová, en Deuteronomio 14:26, y solo en el lugar que él, ¿quién? Jehová, escogiera. Deuteronomio 14:23. Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiese escogido. Deuteronomio 12, versículo 17 al 18. Ciertamente estas directrices enseñan que comer el pueblo los diezmos era un acto sagrado. ¿Por qué? Porque era efectuado delante de Jehová. Si pasamos a la pregunta número 17. Te encontraste algunos israelitas tan lejos del lugar escogido por Jehová para comer los diezmos, que no pudieran llevar la 10ª parte de sus productos. ¿Qué debían hacer? La respuesta es vender los diezmos, guardar el dinero, llegar al lugar señalado y comprar cualquier cosa que desearan comer. Y si el camino fuere tan largo,
que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiese escogido, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Eso ordenaba al jefe de la casa, al jefe del hogar, a la cabeza del hogar. En Deuteronomio 14, del 24 al 26. Así que aquellos israelitas no cumplirían satisfactoriamente su deber entregando dinero a los sacerdotes, más bien debían comprar comestibles y consumirlos ellos mismos. Este particular no lo pasa por alto una persona honrada. Una persona con conciencia de estos temas. Definitivamente el diezmo ordenado a Israel era de granos, ganado, y ya lo sabemos, y no de dinero. Hagámonos una pregunta. ¿Dónde comen sus diezmos los creyentes que hoy por hoy diezman y los líderes religiosos que los reciben? La respuesta es: ni se nombra. ¿Acaso sabías? Tal vez no. En primer lugar, hoy día no se diezma de cosechas, ganado, etcétera, sino de dinero. En segundo lugar, ni estos ni aquellos guardan ninguna de estas leyes del Antiguo Testamento sobre el uso de los diezmos. No lo guardan. Suponiendo que fuera necesario diezmar hoy en día, con razón se preguntarían: ¿por qué no hacerlo tal como fue ordenado durante la Edad Mosaica, con el mismo propósito y de la misma manera? Los apóstoles no asentaron directrices al respecto en el Nuevo Testamento. No hay enseñanza alguna al respecto. Por lo tanto, esto no significa que diezmar sea una ley eterna de Dios, es decir, vigente en toda época, incluso para la iglesia durante la era cristiana. Entremos a la pregunta número 18. ¿Dónde se guardaban los diezmos que fueron apartados cada 3 años para el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda? La respuesta: en los ejidos de las ciudades de Israel. Así lo dice en Deuteronomio 14, 28. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros de las ofrendas, de las primicias y los diezmos, para recoger en ella de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Nehemías 12, 44. Desde aquellos lugares o fueron repartidos los diezmos directamente entre los que tenían el derecho de recibirlo. En Deuteronomio 26, 12 lo manifiesta. O fueron llevados y almacenados en las cámaras del templo en Jerusalén, como lo explica Segunda de Crónicas, capítulo 31, del 11 al 13. Y volvemos a nombrarle a Nehemías, capítulo 13,
del 12 al 13. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite, a los almacenes. Nehemías 13:12. Vamos a la pregunta 19. Entonces, ¿cuántos diezmos había en el tiempo de la ley? Para resumir lo que hemos acabado de ver anteriormente en las preguntas anteriores, esta pregunta 19 nos da la oportunidad de decir, habían 3 clases de diezmos. Primero, para apoyar a los levitas, a los sacerdotes y todo lo que consistía en lo espiritual. El segundo era para llevar a Jerusalén, y comían su propio diezmo ahí en Jerusalén. El tercero lo hacían cada 3 años para pobres, extranjeros, las viudas, los huérfanos, e incluían a los levitas pobres también. Recuerden que toda la tribu de levitas no eran sacerdotes. No, había pobres también en la tribu de los levitas. A ellos también se les incluía en este tercer diezmo. Pregunta 20. ¿Qué quiere decir el alfolí en Malaquías 3:10? Traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. El alfolí es un granero, un almacén donde los judíos guardaban sus diezmos. Desde luego, hacía falta un almacén para guardar el diezmo de los productos del campo, del ganado, etc. Pero no para guardar dinero. ¿Qué cosa es el alfolí? En el tiempo presente, pues las cosas cambian. A gusto de algunos religiosos muy propensos a ir atrevidamente más allá de las escrituras. Hoy día las iglesias no construyen alfolíes para guardar diezmos de los productos del campo o ganado. Figurativamente, el alfolí es hoy la cartera o el bolsillo del pastor, lamentablemente. Entramos a la pregunta 21, sin comentarios. ¿Es correcto exhortar a la iglesia a diezmar apelando a Malaquías 3:10 como prueba? Definitivamente que no. Malaquías 3:10 pertenece al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ha sido abrogado en su totalidad. Segunda de Corintios lo manifiesta en capítulo 3, del 6 al 17. Hebreos lo refuerza en Hebreos en el capítulo 7, versículo 18 al 19, quitando de en medio y clavándolo en la cruz. Colosenses 2, versículos 14 al 16. El mandamiento de Malaquías 3:10 fue dirigido directamente y exclusivamente al pueblo de Israel. Atañe al tiempo del Antiguo Testamento, cuando la ley de Moisés estaba en vigor. Incorporarlo al Nuevo Testamento y adaptarlo a la iglesia sin presentar evidencias bíblicas que justifiquen semejante acción ha de catalogarse como una hermenéutica defectuosa, irresponsable, inexcusable. ¿Por qué los levitas como recipientes del diezmo cada 3 años? ¿Por qué ellos? Porque Dios mismo había seleccionado a la tribu de Leví para que se dedicaran, los varones calificados, al servicio del tabernáculo, en Números 13, del 1 al 4. Por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión.
en mismo Números, capítulo 13, 21. No recibiendo ellos heredad, o sea, una porción de la tierra prometida entre los demás israelitas, efectivamente los diezmos eran su heredad. Por esa fue la razón, como lo dice en Números 18, del 20 al 24. Hoy por hoy, los que piden diezmos pertenecen a la tribu de Leví. Pregunto, si no son levitas, ¿con qué derecho reclaman los diezmos? Vamos a quedar ahí para continuar con la pregunta número 22. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos ha dado de llegar a ustedes con esta segunda parte, no al diezmo, sí a la ofrenda. Les esperamos en una cita para la tercera parte. Damos gracias al Señor. Padre Celestial, te damos a ti la honra, Dios maravilloso. Tú tienes el control, Padre, en nuestras vidas, Señor, mi Dios. Hoy pongo en tus manos, Señor, lo que hemos explicado, Señor, y que esa palabra, Señor, mi Dios, llene el apetito, Padre Santo, de los que quieren aprender y entender tu palabra, Señor. Para ellos, Señor, que tú ya has escogido, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, ayúdanos, Señor amado. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor. Amén.